Mi nombre, Gina Rejarena Palacio. Como terapeuta he aprendido a escuchar y contar historias. Este es un espacio con fines de entretenimiento. Bienvenidos. Levantas una piedra y encontrarás una teoría sobre la naturaleza humana. Con tantas maneras de obtener información, todos creemos tener el don de prever la conducta de los demás y tener claro qué es lo que mueve a las personas. Observando el comportamiento con nuestros ojos, muchas veces formulamos generalizaciones. En esas generalizaciones, en ese universo de la gente que se lo sabe todo y que tiene la moral y las buenas y sanas costumbres, conocimos al príncipe de Severo del Sagrario en Vallecalma, distrito Reca. Era de letras rígidas y corazón frío, listo para advertir los errores. Detrás de sus ojitos perfectos guardaba un corazón de mármol que desconocía el perdón o la reformulación de proyectos de vida, porque siempre existe un orden para todo: nacer, crecer, reproducirse y morir. Y si alguno de esos ordencitos se salta, entonces es un problema. Si no trabajas, entonces es un problema. Si no tienes el niño y la niña, entonces es un problema. Si no te gusta alguien de tu género opuesto, también es un problema. Resulta que hubo otro personaje que vino a este mundo que se llama Jesús de Nazaret, y él nos enseñó que no debemos juzgar a las personas solo por lo que parece o por un error que hayan cometido, así como no se juzga un libro por su portada. En sus palabras y acciones mostró que todos merecemos una segunda oportunidad, aun cuando nos equivoquemos. Recordemos el momento en el que él escribió en la arena frente a quienes querían condenar a la mujer, invitándolos a la reflexión y a la misericordia en lugar del juicio. Esta enseñanza nos llama a mirar que ante la apariencia, pues no tenemos que dar como siempre por hecho que tenemos que juzgar con la varita de la verdad, que lo ideal es hacerlo con perdón y comprensión. A partir de esto, voy a contarles una historia que también ocurrió en Valle Calma. Ninguna de las amigas que habíamos contado anteriormente y que vieron convertir a Pamela en rémora se sabían cómo manejar la situación. Entonces, de repente, se encontraron frente a Monarca. Monarca era alguien que había aprendido a hablar sin herir. Por eso, cuando de repente se dio cuenta que estaban en esta situación tan difícil, la citó a otro lugar. Allí, el hada madrina apareció entre burbujas y lo primero que les dijo fue que había que empezar a sostenernos un poco más el alma. Monarca intentó ordenar este caos con palabras clínicas en una sala de terapia. Hablaría entonces de sistemas nerviosos, de miedos y de formas de amar aprendidas, y lo hacía con ayuda de su hada madrina, a ver si de pronto alguien le podía entender. Ella intentaba como hacerles visualizar las cosas, como darles ejemplos para poder comprender que las dinámicas no son tan rígidas como se ven. Entonces, en aquel día, en Valle Calma, el grupo todavía necesitaba como algo que les abriera ese entendimiento. En ese momento, cuando el grupo estaba en silencio y ya casi nadie quería mirar las cartas de nadie, pasó algo inesperado. Esa brisa tibia que recorrió Valle Calma, acompañados de la madrina y acompañados de Monarca, sopló en el borde del acuario. En las burbujas entonces apareció un destello. No era un truco, ni era un efecto del ron. No venía el hada madrina a regañarles ni a consolarles, solamente venía a poner en palabras lo que ellos ya tenían sospechas. Entonces se acomodó sobre un baulito de recuerdos, miró a Baal, a Shadow, a Pamela, a Friendship, a Vir, a Monarca y a Covita, y les dijo: antes de hablar de lealtad, de piedad, de trabajo, hay una carta invisible que sostiene a todos los demás, la del apego. Y esa noche iba a mostrarles por qué la modernidad también lo confunde a uno cuando el hambre es de afecto. El hada entonces rozó el agua con su varita y en el acuario volvió a aparecer un mapa sombrío, sin ningún tipo de fantasía, bien sobriecito. En el extremo se veía una casa encendida, en el otro lado un mar oscuro.
Entonces Monarca nos dice a través de su hada madrina, cuando alguien llega al mundo, necesita una base segura, un lugar humano al que regresar sin pagar peajes emocionales. Desde esa orilla se explora y cuando algo asusta de verdad, se devuelve. No se vuelve por drama, se vuelve porque el cuerpo aprendió a estar donde siente algún tipo de protección, aunque no sea lo que le convenga. Son acuerdos que nadie firmó, pero todos terminan obedeciendo. Cada vez que los cuidadores no dan bases seguras, entonces nosotros guardamos una cartita dentro, una cartita que dice, merece la pena pedir, no me van a humillar por necesitar, puedo confiar. Con el tiempo, esa baraja se vuelve un manual interno para amar. Así se eligen amistades, parejas y hasta se elige la manera de tratarnos a nosotros mismos cuando nos equivocamos. El hada entonces dejó caer 4 cartas. Una se sostuvo firme. A veces nuestros cuidadores no nos dieron bases seguras. Y entonces a veces esa base segura existe y el corazón aprende algo que se llama el apego seguro. En otra carta les mostró lo siguiente. A veces hay cuidadores que aparecen y desaparecen. Y entonces el corazón aprende a perseguir. Eso se llama apego ansioso. Otra carta más endurecida puso al frente y les dijo, a veces los cuidadores no están. Y entonces el corazón se arruga y aprende a no pedir, a no necesitar nada de nadie. Apego evitativo. Otra cartita que les muestro, que también los cuidadores nos regalan es, eh, en el mismo lugar donde debían protegernos, no nos protegieron, sino al contrario, fueron lugares llenos de miedo. Y entonces se da el apego desorganizado. Miró entonces Monarca con su hada madrina al grupo sin ninguna prisa y les remató, amigos, no están dañados, están entrenados. La buena noticia es que podemos verlo ahora. Si lo traes al frente, lo ves y vas pensando qué hacer con cada carta o por qué sacas esa carta, entonces puedes aprender a guardar esa baraja, comprar barajas nuevas, barajas de adulto. Está entonces este comodín. Este es un comodín que nos dan cuando somos grandes. Se llama límites. Los límites indican cuánto espacio dejas entre tú y otra persona o grupo. Estableces entonces hasta dónde van tus valores, hasta dónde va tu bienestar y sentido de ti mismo. Defines qué es cómodo, qué toleras o qué no estás dispuesto a tolerar. Vienen entonces los límites en 3 materiales: rígidos, porosos y saludables. Recomiendo los saludables porque te permiten abrirte a la intimidad y tener relaciones cercanas. Hay una carta que los adultos juegan con frecuencia. Se llama estrés. Y cuando la sacan, pueden afectar sus relaciones en el juego. Decir que están agitados, ansiosos o desgastados, o que por ella reaccionan de X o Y manera. En ese caso, bueno, pues hay que mirar de pronto si hay que combinarla con otra, que se llama EU3. Y así podemos mantenernos en un objetivo y lograrlo. Sí, a veces es necesario preocuparnos, pero hay que saber hasta dónde y por qué nos estamos preocupando, si es por una idea propia o si es para satisfacer a otro. Bien, estas cartas que ustedes tienen las tenían desde que tenían 3 años. Pero en algunas familias la chancla, la correa, los gritos, los castigos son para que no vean esas cartas. Pero bueno, a los 11 años pueden reaparecer. Y pues claro, eh, a veces las ensayamos, no sabemos cómo acomodarlas. Pero bueno, después de los 18 tienes el derecho de escoger con qué baraja juegas. Puedes cambiar tu baraja cuantas veces quieras. Esa es la buena noticia que les tengo hoy. Y lo mejor, pueden entrenarse para usarlas en el momento que lo requieran. Si querían recuperar cartas como la lealtad y la sinceridad en sus vínculos, primero tienen que mirar la carta que les dio o la baraja que les dio aquel o aquella que les enseñó a amar.
Las palabras de Lee entonces volvieron solas cuando nos contó lo que pasaba en el trenecito Chuchú. Ya es hora de vivir como en Peter Pan e incorporar también la carta de hacernos responsables. Dejemos de vivir en el mundo de Peter Pan. Sí, dijeron todas. Esto de estar justificando las equivocaciones en las heridas de infancia es un juego muy aburrido. Esa noche bajaron la voz. Pidieron, cada quien a su manera, que nadie siguiera hablando ni juzgando por qué unos dejan sus cartas, otros toman sus cartas, y que era mejor traer madurez y nuevas memorias. Y así, Pamela se diluyó entre las letras y desapareció. Nadie más supo de ella, ni de su nuevo acuario, ni de su nueva baraja, ni de su nuevo nombre. Para el grupo, la última imagen quedó fija como una carta mojada. Aquella noche en la que vieron los bigotes y Shadow dijo casi sin voz, ¡Es una rémora! Regresó, pero regresó ya como un recuerdo. Te espero en los comentarios. Si siguen los números de los cuentos, ¿estás entendiendo las historias? ¿Qué número de cuento falta? ¿Quieres que tu historia sea un cuento? En terapeuta@gmail.com recibimos tu caso, lo convertimos en historia y le ponemos de nuestra cosecha para compartirlo. O en el WhatsApp 317-430-7918 puedes compartir evidencias y detalles. ¿Qué esperas?